Muy buenas tardes, profesor. Este resumen lo quise presentar por medio de infografías para darle una nueva presentación a los trabajos que se han venido desarrollando a lo largo del semestre. Entonces, bueno, como tal, el trabajo de tesis se llama Determinantes de la decisión de localización de las actividades industriales manufactureras en Pereira y Dos Quebradas. El primer modelo se llama Modelo de localización del espacio agrario de Bontunen. Entonces este modelo nos quiere decir que los agricultores le dan diferentes usos al suelo de acuerdo a la rentabilidad que pueden obtener. Esto se basan en la función de los costos de transporte, ya que dependiendo de la distancia, los agricultores localizan sus cultivos en los lugares más próximos al centro del mercado. ¿Por qué? Porque tendrán menores costos de transporte y por consiguiente maximizan sus beneficios. Por esta razón, las diferentes actividades agrarias se van localizando alrededor del mercado, formando anillos concéntricos, como se ve en la figura número 1 que se está presentando. Allí, la renta que el agricultor debe asumir por el uso de la tierra está en función de la cercanía al mercado, es decir, a menor distancia va a tener que pagar un mayor precio. Básicamente lo que quiere decir esta gráfica es que si el productor se encuentra más cerca del mercado, obtendrá ganancias adicionales por la cosecha de una hectárea, ya que sus transportes disminuirán. Por este motivo, el agricultor estará dispuesto a pagar un precio más elevado por el terreno que se encuentre más cercano al mercado y ofrecerá un menor precio por el terreno que se encuentre más alejado del mercado. Como vemos en la gráfica, está la primera cosecha que es el trigo y la segunda cosecha que son los más alejados son los guisantes. Entonces en el trigo los agricultores tienen que pagar menos por su tierra y maximizarán sus beneficios. En el caso de los guisantes, los agricultores tendrán que pagar más por el terreno porque está más lejos del centro de mercado. Ese es prácticamente el plano de utilización del suelo. Bueno, en esta figura relación beneficio-renta nos indica que en este caso, cuando la distancia entre el terreno y el mercado llega a 7.5 kilómetros, la disponibilidad a pagar por el uso del suelo cae a cero, ya que entre los costos de producción y de transporte las utilidades se hacen nulas. Entonces, bueno, como vemos aquí en el gráfico, cuando llega a 10 kilómetros del mercado tiene ganancias adicionales de cero y cuando llega a 50 en utilidades monetarias tiene 50 ganancias adicionales. Bueno, en la figura 3, que es la determinación de la curva de la renta. En esta gráfica se mencionaba que habían dos cultivadores, uno de trigo y el otro de guisantes. Esta gráfica se identifica cuál es el que va a pagar un mejor terreno y así disminuir sus costos. Bueno, perdón. Entonces, en esta gráfica, que es la determinación de la curva de la renta, hay dos cultivadores, uno de trigo y el otro de guisantes. Lo que se pretende aquí es cuál agricultor va a pagar el mejor, va a obtener el mejor terreno. ¿Listo? Entonces, lo que significa esta gráfica es que la renta varía con la distancia del mercado, disminuyendo a medida que de él se aleja, hasta finalmente ser nula. Esta función de renta, esta determinación de la curva de la renta con relación a la distancia se denomina gradiente de renta. Von Thunen nos explicaba en el trabajo que Von Thunen en su estudio
nos comenta que la distancia es el factor que determina los diferentes usos del suelo y el principal aporte a las teorías de la localización es tratar de mostrar cómo se distribuyen las diferentes actividades en un espacio geográfico. Bueno, el siguiente es la teoría del coste mínimo, el modelo triangular de la localización industrial de Weber, 1909. Este modelo fue propuesto en la época en la que la industria se consolidó como el sector dominante de la economía, el cual parte del análisis del modelo de von Thunen acerca de la localización de cultivos agrícolas. Weber adoptó este modelo a la localización industrial. Entonces sostiene que la localización óptima se da en aquel lugar donde se minimicen los costes de transporte, dando prioridad al transporte de materias primas, los cuales tendrán una influencia decisiva en la determinación del sitio donde debe establecerse la industria. Bueno, en esta gráfica que se llama triángulo de pesos, bueno, para explicarla, la C significa el centro de consumo, la M1 significa la fuente de materias primas, la M2 significa fuente de materias primas 2, la P significa punto de costo mínimo de transporte, localización óptima. El D1, D2 y D3 son las distancias respectivas entre los puntos. En este modelo triangular existen diversos índices que Weber nos planteó. Entonces, el primer índice es de costos de traslado de las materias primas a la planta y de esta al mercado. El segundo índice es el de los materiales utilizados en la fabricación del producto. Y el tercer índice es del costo laboral, con el cual se mide el coste medio del trabajo necesario para producir la unidad de un bien determinado. Así el grado de dependencia de la industria, dependiendo del grado de la industria. Este triángulo de peso, en este triángulo de peso, las industrias se sentirán atraídas por las localizaciones cercanas a los centros de origen de las materias primas. ¿Listo? Para conclusión de este modelo triangular, de este triángulo de peso, para Weber el problema radica en ubicar a la industria en el lugar que represente los menores costos de transporte de los insumos necesarios para la producción y distribución de un bien y donde los costos de mano de obra sean menores que los costos de transporte. Eso es básicamente lo que pretende explicar el triángulo de peso. El siguiente es la teoría del lugar central de Chris Thayer. Entonces, bueno, en esta teoría básicamente se brinda una explicación a la distribución de los centros urbanos. La importancia de esta radica en la cantidad y tipos de lugares que dependen de ellos y en la cantidad y clase de servicios ofrecidos, donde la localización espacial de estos centros terciarios dependerá de la actividad residencial del territorio. Es decir, que los centros urbanos se acomodan de tal manera que se forma una estructura de triángulos equiláteros como lo vemos en la gráfica, en la figura 5. El éxito de este lugar central dependerá tanto de la disponibilidad de medios de transporte como de las características y distribución de la población. Entonces, prácticamente la teoría del lugar central ofrece una respuesta a la forma en que las economías de escala y los costes de transporte interactúan para crear una economía espacial. Entonces, como vemos aquí en esta gráfica, Como vemos aquí en esta gráfica, está señalado como un núcleo rural, ciudad pequeña y ciudad principal. Entonces, por fuera encontramos las ciudades pequeñas, alrededor encontramos el núcleo rural y por último es la ciudad principal. Entonces, el siguiente apartado es la región económica de Losch, 1940. Este modelo
predice prácticamente que las empresas ocuparán gradualmente un territorio en posición de círculos, que se convertirán en una estructura hexagonal que llenará toda la zona, formando una región económica donde las líneas de transporte convergen en distintas localidades centrales. Básicamente, la propuesta de Losch permite la existencia de centros de producción especializados, indicando cómo algunas ciudades progresan más que otras. La formación de las ciudades tiene en parte dependencia de las ventajas que le pueden proporcionar la concentración de actividades económicas, donde las grandes ciudades se establecen por las grandes industrias. Losch en este modelo condicionó 5 fundamentos para alcanzar el equilibrio. El primero es: la localización de cada individuo debe ser la más provechosa posible. El segundo fundamento: los emplazamientos productivos deben ser tan numerosos que todo el espacio esté ocupado. El tercer modelo: no existe beneficios extraordinarios en actividades abiertas a toda la gente. El cuarto fundamento: las áreas de oferta, producción y ventas deben ser lo más pequeñas posibles, pues sólo así se maximizará el número de empresas capaces de subsistir. Y por último, en los límites de varias áreas del mercado, los consumidores son indiferentes acerca de qué área es más conveniente para abastecerse. El siguiente apartado son las economías externas de Marshall, 1920. Entonces, básicamente, estas economías externas de Marshall identifican las razones que estimulan este comportamiento a partir de economías externas, que reducen los costos de producción dentro de unos límites territoriales, atrayendo actividades complementarias como servicios especializados e innovación tecnológica. De esta forma, no solo las grandes empresas tendrían altos índices de eficiencia, sino que también las pequeñas industrias alrededor podrían tenerlo. Marshall hace la distinción entre economías de escala internas y externas, economías de escala externas a la industria. Entonces, las economías internas se derivan de la propia eficiencia de la empresa, mientras que las economías externas, estas economías son una explicación de la concentración geográfica de las actividades económicas, ya que estas economías externas resultan de la expansión de la industria en general, es decir, gozan de la ubicación de una empresa cerca de otras, las cuales originan una disminución de los costes de producción y transacción de las mismas. Entonces, bueno, como vemos en la imagen, es una fábrica grande y alrededor de esta hay empresas pequeñas que se apoyan de esta empresa grande. Economías de aglomeración de Hoover, 1948. En esta economía se introducen otros elementos como los costes crecientes o decrecientes. Estos traen consecuencias tanto en el tamaño de las áreas del mercado como en la localización de las industrias. Hoover plantea que las empresas procuran localizarse cerca de las industrias de su mismo sector productivo, obteniendo una ganancia de esta ubicación próxima, generando una concentración de la actividad económica, de la cual se beneficiarán otros establecimientos ubicados cerca de esta concentración. Entonces, bueno, prácticamente en estas economías de aglomeración se ha definido esta concentración como aglomeración, dado que todos los establecimientos ubicados en un espacio geográfico determinado se verán mutuamente beneficiados. A eso se le llama prácticamente economías de aglomeración. Ya por último, los datos y la metodología del caso de Pereira y Dos Quebradas. Básicamente la teoría que acabamos de analizar y de estudiar se va a ver representada en este estudio que se hizo en Pereira y Dos Quebradas. Este estudio, la información suministrada para este estudio la dieron las respectivas cámaras de comercio municipales en el periodo de 1990 y del 2008.
En este estudio se utilizará una metodología de corte cuantitativo descriptivo y específicamente se tendrá en cuenta variables como el tamaño de mercado, el precio del suelo, la carga impositiva, la concentración de las industrias, como factores significativos al momento de decidir instalar una industria en alguno de los municipios objeto de estudio, o sea, Pereira o Dos Quebradas. Bueno, en primer lugar, la dinámica del crecimiento industrial en ambos municipios corre paralelo al grado de la urbanización y crecimiento poblacional. El número de nuevos establecimientos industriales en Pereira duplica el número de nuevos establecimientos industriales en Dos Quebradas. Sin embargo, cuando se revisa la metodología de la construcción de la información, por parte de la Cámara de Comercio de Pereira se presenta que los datos corresponden a las nuevas empresas establecidas en todos los municipios de Risaralda, no solamente en Pereira, sino todo Risaralda. Bueno, en este gráfico, nuevos establecimientos industriales por año, vemos que en el año de 1990, al año del 2008 ha venido aumentando progresivamente. En Dos Quebradas es mayor el aumento de las industrias, como podemos ver, por ejemplo, en el año de 1992 subió a 45, en el año de 1996 subió también y en el 2006 también tuvo un gran aumento en comparación a Pereira. Prácticamente un aspecto que se recalca de la dinámica de la creación empresarial es la mayor variabilidad para el caso de Pereira, mientras para Dos Quebradas es mucho más estable la creación de las industrias. Se presenta una tendencia, en este gráfico se presenta una tendencia al alza en los últimos años y se observa un ciclo de fuerte creación en los años de 1990 al 99, que sucedió por una disminución de esta dinámica entre los años del 99 al 2004. Hay una disminución, podemos ver que en Dos Quebradas hay una disminución desde el 2000 hasta el 2004, 1999 hasta el 2004. Para tratar de aportar información sobre las posibles variables que explican la dinámica de localización de las nuevas industrias entre estos dos municipios, se revisaron datos del tamaño del mercado, el precio del suelo, la carga impositiva y la concentración de las industrias, como antes lo habíamos mencionado. En este gráfico, que es la proyección de población por municipios, como se observa en este gráfico, la población ha sido mayor en Pereira. En el 2008 se aumentó en Pereira y en Dos Quebradas se ha mantenido constante desde el año de 1999. En este gráfico, densidad poblacional, habitantes por kilómetros cuadrados. En este gráfico se observa que a mayor número de habitantes, mayor será la afluencia de consumidores en esta zona. Pereira presenta la participación más alta de la población en el departamento, lo que la hará una atractiva para el establecimiento de nuevas industrias. Teniendo en cuenta que tanto las industrias como los habitantes compiten por la tierra en un área geográfica determinada, una mayor densificación del centro urbano debe estar relacionada con los costos de la tierra más elevados y dado los mayores costos del suelo. Menor debe ser el número de nuevos establecimientos industriales. Las ventajas como tal del municipio son la dotación de infraestructura pública, servicios públicos, acceso a bienes y servicios de consumo, entre otros similares, que mejoran las condiciones del terreno, del territorio, haciendo más alto su valor de adquisición. En este elemento,
Un tercer elemento se puede explicar por las decisiones de localización de las industrias es la carga fiscal. Esta puede convertirse en un factor que incide en la decisión de localización industrial, ya que en principio existirá una relación inversa entre los impuestos y la decisión de localización. La decisión de localización. Se me pasó. Acá, en el cuarto gráfico, promedio impuesto de industria y comercio. Entonces, para Pereira, las tarifas de este impuesto mostraron una disminución después de la mitad de la década en los 90. En ninguno de los años dentro del periodo analizado ha alcanzado el nivel de las tarifas que ha mantenido el municipio de Dos Quebradas. Se puede ver que es muy diferente. A diferencia de Dos Quebradas, el municipio de Pereira no ha tenido una política fuerte en cuanto a impuestos para incentivar la creación de la industria manufacturera. La realidad de este muestra que la dinámica de la localización de la industria en el municipio de Dos Quebradas en los últimos años ha sido creciente y en parte puede deberse a la política de excesión de impuestos. Pero no se puede afirmar que esta sea la razón principal para que los empresarios prefieran establecerse en Dos Quebradas antes que en Pereira. En Dos Quebradas tienen exención de impuestos. Y el último determinante se examina relacionándolo con las economías de aglomeración, que hacen referencia a las externalidades recibidas por las firmas, ya que manifiestan en la reducción de costos, haciendo una rentabilidad de estas localizaciones en los lugares, que proporcionan ventajas sobre industrias que están alrededor de esta concentración. Entonces, básicamente está relacionado con las economías de aglomeración. En este gráfico 5, distribución de la industria, básicamente este análisis muestra que durante los últimos 19 años la participación de la industria de cada uno de los dos municipios en el total de industrias no ha variado significativamente. Vemos que entre 1996 y 2004 Pereira y Dos Quebradas presentaron una participación promedio del 58% y 42% respectivamente. Dos Quebradas concentra una mayor cantidad de industrias localizadas por kilómetro cuadrado con un crecimiento permanente a diferencia de Pereira que permanece constante, lo que demuestra una fuerte concentración de la industria en la zona urbana, revelando una dinámica a favor del municipio de Dos Quebradas. Bueno, por último, como conclusión, vemos que vemos el estudio que se realizó en Pereira y Dos Quebradas. Primero, Dos Quebradas tiene exención de impuestos y los nuevos establecimientos han aumentado en Pereira más que Dos Quebradas. Por ende, los empresarios, los agricultores prefieren invertir en el municipio de Dos Quebradas, realizar sus cultivos en el municipio de Dos Quebradas, en el municipio de Pereira, y no en Dos Quebradas, aunque Dos Quebradas tiene la exención de impuestos. Y como tal de la teoría de los determinantes de la localización, vemos lo principal que se puede obtener es que las industrias, las empresas que están más cerca del mercado tienen unos costos de transportes menores y pueden aumentar sus beneficios, pero pagan una alta renta de la tierra. Los que están más alejados pagan menor renta de la tierra, pero pagan mayor valor de la tierra, pero tienen menores beneficios. Básicamente de esto se trata el trabajo de tesis que hicieron los estudiantes de la universidad. Otra conclusión
Básicamente es, si el productor se encuentra más cerca del mercado, obtendrá ganancias adicionales por la cosecha de una hectárea, porque sus costos de transporte disminuyen y por este motivo el agricultor está dispuesto a pagar un precio más elevado por el terreno. ¿Listo? Eso se ve muy específico en la figura 1 del plano de utilización del suelo. Eh, bueno, para analizar el estudio del mercado se debe tener en cuenta variables como el tamaño del mercado, el precio del suelo, la carga impositiva y la concentración de industrias que están alrededor del terreno. Bueno, profe, muchísimas gracias. Este fue la infografía que quise presentar con este trabajo.